Esta conferencia la fui preparando a manera de, lo van a ver, o sea, soy una persona que se caracteriza por ser súper curiosa, por constantemente también dudar de mí, de mis procesos, de la manera en la que estamos produciendo, de lo que estamos haciendo. Entonces, todo el tiempo estoy como en esta tela de incertidumbre, pero justo estos puntos de inflexión y estos cuestionamientos son las cosas que me han ayudado a crecer. Entonces, lo que quiero es compartirles cómo en la oficina se han marcado ciertas etapas a partir de ciertos cuestionamientos, ¿no? El primero es justamente el de cómo empezar. O sea, yo crecí en Durango, me fui a Monterrey y ahí empecé a hacer arquitectura. Estudié la carrera ya, pero yo llegué pues sin conocer a nadie, sin contactos, sin nada. Entonces, y sin nadie en mi familia como con antecedente de arquitectura. Entonces fue realmente una experiencia de entender a qué me estaba metiendo, a qué mundo, y me dediqué mucho a tratar de aprender. Y cuando estás aprendiendo y cuando quieres saber cómo iniciar, cómo diseñar, pues es importantísimo entender las referencias. O sea, yo durante la carrera me enamoré de los libros y es algo que, como se puede ver un poco, me sigue acompañando todo el tiempo. Tengo mis listados de libros eternos de ahora quiero esto, y no nada más de arquitectura. Pero fue algo que me fue abriendo el mundo. Entonces, les recomiendo muchísimo, o sea, los que están estudiando eso, háganse amigos de los libros, hay una cantidad de información disponible y pues no estamos inventando el hilo negro, se han hecho ya infinidad de tipologías, entonces hay que aprender lo que ya se ha hecho antes. Número 2 fue escoger a tus maestros, ¿no? En mi caso, quien me sangoloteó la arquitectura fue el arquitecto Agustín Landa, y se encargó de meterme a la fuerza con entender cómo era la estructura, cómo era el orden, cómo era la unidad, todas estas cosas básicas de función, entonces era un amante de la arquitectura moderna, entonces fui a entender la arquitectura a través de la arquitectura moderna para empezar a proponer. Entonces, cuando ven los primeros trabajos de la oficina, tienen esta gran influencia de las referencias, de entender orden, estructura, unidad, y eso materializado, porque fue lo que aprendí a hacer después de estar así entre prácticas y proyectos y maquetas rotas y regañadas y demás, me quedó clarísimo que teníamos que empezar todo a partir del orden. Y él siempre habla de esto, de crea un orden y a partir de ese orden puedes empezar a romper reglas. ¿No? No al revés. O sea, primero tiene que haber una base y luego cuando rompes esa base o la modificas, pueden suceder cosas que son súper interesantes, que es donde entra ya como esta fuerza del corazón del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces llega la primera casa, que es un terreno pendiente en la montaña, que es la casa de Lomas, y justo es esto, y esto siempre se los pongo de referencia para que vean. La evolución de la oficina no significa que en la siguiente etapa nos deshacemos de lo que aprendimos anteriormente. Siempre se van acumulando las bases de lo que ya sabemos trabajar, se pasa a la siguiente, pero tiene una cierta modificación. Entonces lo van a ver en la mayoría de los planos que voy a presentar, siempre se ve este grid y eso es bien importante. Yo siempre hablo de entre más tengas este control del módulo, espacialmente las cosas funcionan muy bien, es mucho más fácil proporcionar las cosas y en cuestiones de materialidad se hace mucho más eficiente. Para los estructuristas son más agradecidos porque es mucho más fácil que la arquitectura funcione y luego no después es un problema de, no, es que el estructurista no quiere hacer lo que los arquitectos queremos y el estructurista peleándose porque los arquitectos quieren hacer cosas que son imposibles de construir. Entonces, si de entrada nos clavamos en entender cómo funciona la estructura, cómo podemos trabajar con ella y cómo la misma arquitectura es esta cuestión estructural, nada más que se le va recubriendo un poco la piel, pero siempre los huesos, la estructura es la base, ¿no? Entonces, ok, llega este proyecto, es cómo empiezo a trabajar, pues es a través de este sistema que me da orden. Les digo, él siempre hablaba de cuál es el corazón del proyecto. En este caso, los clientes desde que me buscaron fue de queremos una casa que sea toda de concreto. Entonces ahí uno era entender
también, ¿cuál era el módulo del concreto? Pues las cimbras, ¿no? O sea, la cimbra que va del 1:22, eso es justo la modulación de la casa y eso te va ayudando a que tenga sentido lo que estás construyendo. Y era una familia muy social, entonces lo que buscamos fue hacer, pues bueno, ¿cuál era la intención de esta casa? Era tener 2 patios, uno que articulara la zona más privada de la casa, la familia trabaja en casa, ellos ya estaban adelantados a estas épocas y tienen 2 oficinas, o sea, para 2 distintos negocios en la misma casa. Entonces, todo esto se refería, no sé si se ve el cursor, pero sí se nota, ok, alrededor de este patio, que es un patio que tiene un árbol, y las áreas sociales giran en torno a un patio que se puede inundar, que es el patio del agua. Entonces, la manera de integrar era, bueno, lograr que la casa desde la calle se fuera percibiendo como una casa muy chiquita, o sea, de un nivel, y conforme vamos bajando en el terreno, pues va creciendo la casa. Teníamos la ventaja de la orientación, que era norte, entonces nos permitía abrirnos mucho en esta fachada. Y aquí era importante entender que estamos en Monterrey. El sol es alguien que no es tan nuestro amigo, entonces teníamos que protegernos para conservar la temperatura de la casa, permitir que la familia pudiera no tener todo el tiempo el aire acondicionado prendido. Entonces lo que hicimos fue poner esta cubierta, que yo ahí como le llamo el Agustín, el elemento que te hablaba, ¿con qué vas a darle unidad al proyecto? Pues justo, o sea, este techo es lo que unifica toda esta pieza, es lo que integra los patios y lo que hacía es permitirnos darnos al área social, que a lo que la familia realmente quería como lo más importante de su casa, es como lo que te recibe, y funciona como un paraguas, ¿no? Te está protegiendo del sol, el viento sigue pasando por debajo, entonces la casa térmicamente, a pesar de ser de concreto, que es un material que térmicamente no es lo mejor, nos ayudaba el sistema a hacerla funcionar y que siguiera siendo una casa que se podía iluminar, que se podía ventilar naturalmente, que eso es algo que siempre buscamos en los proyectos. Entonces, y el ir escalonando, ir trabajando esta serie de patios también nos iba haciendo que, a pesar de que es una casa muy grande, porque estamos hablando que son casi 1,300 metros cuadrados de construcción, no se siente tan grande porque se van articulando los espacios de cierta manera para ir conservando esta escala. Esto que siempre es bien importante, cómo cuidamos trabajar la escala humana. Estas son unas imágenes de justo cómo te recibe la casa. Siempre les platico que antes de hacer este proyecto fui a la casa estudio de Luis Barragán y me encantó porque ahí fue la primera vez que entendí esta cuestión de cómo te comprime un espacio, cómo te libera un espacio, la cuestión de las secuencias, de los recorridos. Y justo después leí un libro buenísimo que les recomiendo mucho, que es el libro de Mijares, que se llama Tránsitos y Demoras. Creo que es bien importante que como arquitectos entendemos el cómo hacemos que quien lo habite se demore en el espacio, que sean espacios en donde quieres quedar, en donde quieres conversar, en donde quieres tomarte una copa de vino y no nada más pensar en pasillos que se ven interesantes en las fotografías. Es cómo hacemos una arquitectura que de verdad pueda ser vivida, transitada y demorada. Afortunadamente ahorita estos tiempos ya nos hicieron demorarnos a todos y empezar a apreciar más nuestra manera de vivir y habitar los espacios. Entonces, justo era este espacio, cuando está cerrado, primero te contiene y luego pasas hacia la zona de la terraza, que ya es justo en donde se abre y tienes esta relación 360 a las distintas montañas de la ciudad. Como les digo, la estructura y tal permite que sea un espacio muy abierto y puede haber distintas reuniones en el espacio de la terraza. Lo que se vuelve es que se vuelve un mirador a la ciudad, o sea, tienes estas vistas súper bonitas de la ciudad hacia enfrente y hacia atrás de las montañas. Y lo que fuimos haciendo es también crear una serie de patios y de recorridos alrededor de la casa. Jugamos con estos goterones para hacer, como lo hace Salmona, estos cambios en los proyectos donde cuando llueve se transforman. Entonces, cuando empieza a llover, imagínense que este paraguas lo que hace es un gran colector de agua
Yo ahorita les voy a hablar un poco de por qué también es bien importante para nosotros trabajar con el agua. Y la utilizamos para encauzarla a través de estos goterones y que se empiecen a inundar estos pasillos y estos canales que van recorriendo la casa. Hace que cuando llueve la casa se transforma y se convierten en unos nuevos recorridos, nuevos sonidos, etcétera. Y esa agua la utilizamos para almacenarla y para poder regar los jardines de la casa posteriormente, ¿no? Siendo una casa de concreto, trabajamos un elemento muy ligero de acero en la escalera, como para contrarrestar el peso de los volúmenes. Y para lograr la calidez en los espacios, pues trabajamos la madera. Empezamos a explorar cosas como el qué pasaba si en estas cubiertas poníamos una jardinera, se sembraron una serie de jazmines y se lograban como estas interacciones más ya con elementos más vivos de, ya ahorita eso fue muy al principio, pero esto está mucho más crecido, entonces tienes que como tocar un poco para entrar, sentarte. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la arquitectura dialogue también con el paisaje, con otras cosas, que sean una serie de experiencias distintas a la hora de habitar la casa? Y del otro lado tenemos una serie de jardines aromáticos que van acompañando el recorrido, las distintas transiciones. Cerca de la cocina están sembrados unos limones porque a la señora le gustaba cocinar con cosas frescas, etcétera. Entonces, ¿cómo vas integrando estas relaciones de lo visual, de lo olfativo y de la experiencia dentro de la casa? Esta es una imagen de la terraza de noche. Aquí tengo un video, pero me lo voy a brincar. Y luego, ok, ya tenemos como muy entendida cómo funciona esta parte de el orden, la función, la unidad, la estructura. Y de repente nos empezamos a cuestionar el otro punto bien importante. O sea, tenemos que considerar como centro de nuestros proyectos quién va a ser el usuario, quién va a vivir ese espacio y cómo lo va a vivir. Siempre fuimos conscientes, pero conforme lo hemos ido, como hemos ido evolucionando, hemos ido generando una entrevista que la mandamos siempre a nuestros clientes. Y es increíble la información que puedes tener de ellos para entender sus rutinas, sus hábitos, sus fobias, sus inquietudes. Y es bien interesante empezar a diseñar teniendo una claridad desde el usuario más chiquitito hasta el más grande del proyecto, sus maneras de entender la vida, de pasar sus rutinas, de cómo se despiertan, tal. Entonces, cuando te haces consciente de cómo viven sus espacios, puedes diseñarlo de una manera completamente distinta, porque no es algo que va pues genérico, sino que al contrario, hiciste la tarea de entender muy bien quién va a estar habitando su espacio. Yo tengo un libro que me encanta, que es una serie de fotografías de Peter Menzel y Faith D'Alucio, y se llama How We Live. Tienen unos que se llaman How We Eat, y es una serie de fotografías de distintos lugares del mundo en donde ponían así, le pedían a la familia que afuera de su casa sacaran sus objetos y se pararan ellos enfrente y la casa detrás, ¿no? Esto me encanta porque muestra que la arquitectura se termina de completar con los objetos y con las personas. Entonces es bien importante que consideremos esto. Muchas veces vamos a querer nuestro espacio súper neat, súper clean. Te vas a estresar cuando llegan y ponen el cuadro de la abuelita. Para nada. O sea, la arquitectura hasta cierto punto puedes tener un control y después sueltas. O sea, y lo interesante de eso es justamente ver cómo es apropiada, cómo es vivida, cómo es canalizada, de qué se llena, o sea, qué característica, qué personalidad agarra, porque llega hasta un cierto punto. Tú puedes influir y de ahí en más el usuario hace lo que quiere con su hogar, porque lo que estamos tratando de diseñar es justo hogares, lugares, experiencias, memorias, que la arquitectura sea un escenario, no el objeto perfecto, intangible, y que si llegas y te lo pintaron de rosa la habitación de la niña te vas a dar un infarto. O sea, es cómo suelto esta arquitectura. Entonces, les recomiendo esto porque también es súper bonito entender qué es preciado en unas culturas, qué es preciado en otro. Es un libro súper interesante. Entonces, llega el siguiente proyecto y es una pareja de personas ya retiradas
que vivían en un ranchito a las afueras. Los hijos, preocupados ya por tenerlos en la ciudad, querían construir una casa en una zona residencial típica de Monterrey, y ellos lo que querían era como seguirse sintiendo un poco en las afueras, el jardín, la tierra, etcétera. Entonces era como lograr desconectarlos de este contexto para que se siguieran sintiendo ellos en su mundo, como lo habían estado haciendo. Y cuando empezamos a trabajar este proyecto, de hecho, y el siguiente tienen que ver con, hicimos una visita con Ricalde a la casa estudio otra vez. Y me acuerdo que cuando estábamos sentados ahí nos empezó a preguntar de qué hay detrás de ese muro. Y todo el mundo empezó a tratar de adivinar, pues está el barrio, no, pues por ahí está el periférico, no, está tal. Y él decía, a ver, olvídense de esto. O sea, atrás de ese muro puede haber lo que sea, puede estar el mar, puede estar una muralla, puede estar un gran bosque. O sea, lo que hace Barragán es te desconecta del contexto y crea un propio universo. Entonces yo siempre hablo así del potencial de crear el patio y su contexto imaginario, ¿no? Entonces, cuando tienes contextos de los que te quieres desconectar, creo que los patios son un gran elemento para poderte desconectar de este contexto y poder crear tu imaginario, o sea, poder crear un mundo interior. Entonces les digo, cuando empezamos ya a relacionarnos, a entender muy bien qué era lo que querían los clientes, nuestros planos, en lugar de tener, esta es la recámara y tal, se empezaron a llenar de anotaciones de, este es el espacio para convivir, este es el espacio en donde leo en las mañanas, este es el espacio de... Entonces, empiezas a entender de, bueno, si es en donde leo en la mañana, va a ser súper importante que le entre la luz del oriente, entonces podemos empezar a tomar, tiene que haber una perforación y lo tenemos que orientar a este punto. Si es en donde en las tardes le gusta ver el atardecer, pues ya seleccionas, hacia el poniente tiene que estar el punto en donde... Entonces, es importante entender sus hábitos, sus rutinas, y esto empezarlo a relacionar con lo que estamos haciendo. O sea, cuando desde el principio estás concibiendo la manera en la que se habita, va mucho más allá de crear un espacio como es una recámara o es una cocina per se, ¿no? Y otra vez, o sea, vemos siempre los grids en donde vamos metiendo el orden. Aquí hay un patio central, que es el que nos permite desconectarnos. Siempre tratamos de agrupar los servicios y es una casa muy, muy sencilla, pequeñita, en donde solo hay una habitación para ellos y una habitación para visitas. Su espacio más importante era el espacio social, porque es en donde reciben a todos los nietos y demás. Entonces, era cómo lograr un poco este carácter de una casa en las afueras, dentro de la ciudad, cómo trabajar esta tamiz de luces dentro del espacio para sentir nada más el paso del tiempo, como normalmente pasa cuando estás en las afueras, sin tener como, están los vecinos, no estás completamente dentro de tu espacio. Y el patio, que otra vez se vuelve el lugar de este patio con su contexto imaginario. Allá atrás puede haber lo que sea, a un lado puede haber lo que sea. O sea, creamos un espacio en donde pueden estar desconectados y pueden volver a sentir la tierra, sus plantas, las piedras del mismo sitio, que esas las tratamos de conservar. Y luego me buscaron para hacer un proyecto en la ciudad de Durango. Yo en Durango, crecí en Durango, y si algo tiene espectacular es el cielo. Entonces inmediatamente dije, no, tenemos que trabajar con el cielo de Durango. O sea, ya de entrada decía, este proyecto tiene que hablar de un patio que se relaciona con el cielo. ¿Cómo hacemos que el cielo se meta al proyecto? Y cuando llegué a ver el terreno, este era el contexto. Y estos son contextos que se van a topar frecuentemente, en donde al lado hay una bodega de materiales, al otro lado está una tienda de teléfonos, al otro lado hay una gasolinera. Entonces definitivamente sí tenemos que crear un contexto imaginario dentro de este proyecto para podernos desconectar de lo que hay alrededor. Aquí otro punto importante es otra vez el cliente. El cliente era un doctor que quería una casa muy blanca, o sea, mucha luz blanca. O sea, él decía, quiero sentirme casi como si estuviera en un quirófano. Entonces fue cómo logramos trabajar esta parte de, uno, desconectarlo del contexto; dos, lograr este ambiente que quiere muy blanco, pero que a la vez pueda ser un espacio cálido.
Entonces, bueno, aquí seguimos viendo el contexto, tal cual estos son los vecinos. Y otra vez, o sea, viene el grid. Ahora lo que hicimos fue trabajar una serie de patios para ir regulando la luz de distintas maneras y poder ir ventilando los distintos espacios naturalmente. Y entonces, lo mismo, entras, llega un vestíbulo, tengo agrupados servicios, el área social articulada ahí por una zona de biblioteca y estudio del otro lado. Entonces, en este punto, teníamos que estar pegados a las colindancias y lo que empezamos a hacer es cuando eso empezamos a ver, pues si la cubierta de la gasolinera que está allá llega a este punto, tenemos que encontrar una manera de bloquear eso. Entonces empezamos a hacer un juego con las cubiertas para poder esconder a los vecinos y lograr este objetivo de separar del contexto el proyecto, y nos permitía también a la hora de tener estas angulaciones que el espacio se sintiera más amplio, o sea, porque eso también siempre lo digo, acuérdense que el espacio se mide en metros cúbicos. Entonces, si de repente tienes un proyectito muy angostito, si lo trabajas en alto, el espacio es metro cúbico, entonces tu percepción va a ser de un espacio mucho más amplio de lo que es por simplemente manipular la altura. Entonces, el hecho de ir trabajando esto a la hora de estar en un terreno que era angosto, lo que nos permitía era justo lograr estas fugas espaciales. Entonces, por fuera la casa es muy neutra, o sea, le responde un poco a la altura del vecino. Entras, para buscar esta calidez, pues trabajamos una piedra para contrarrestar lo blanco y dentro trabajamos con la madera. Lo que les digo, los distintos patios nos permitían esta manera de ir regulando la luz. Entonces te recibo en este vestíbulo en donde la luz es lo que otra vez te va reflejando el paso del tiempo. Es algo que nos gusta mucho trabajar en cómo en la misma casa se va transformando con el día y va siendo evidente este cambio de luz en los espacios. Entonces, esto se va reflejando en las distintas maneras y es una manera de ir metiendo la luz, pero de una manera controlada, más sutil, sin que sea un sol directo. No sé si se sigue escuchando cuando es que tengo como una interferencia. ¿Se corta? Sí, de repente como que se está cortando un poquito. Perdón, dejen. Me está haciendo interferencia con los audífonos la otra computadora. Ok, a ver, espero que ya. Entonces, bueno, llegamos y tenemos el patio central en donde se te olvida el contexto. O sea, lo único que estamos metiendo es el cielo, que es el elemento, que eso es algo que lo van a tener casi en todos lados. Entonces, es un elemento que es gratuito, igual la luz, y son cosas que puedes estar trabajando y a la hora de involucrarlos dentro de los espacios se enriquecen muchísimo. Y también siempre tratamos de cuidar la iluminación artificial, que sea de una manera como muy indirecta, mucho más sutil. Ya cuando son zonas de trabajo, pues sí ponemos cosas más puntuales, pero siempre tratamos de hacer elementos que van haciendo muy reflectivos los rebotes de la luz y la calidez se vuelve bien agradable. Entonces, llega los siguientes proyectos y era ahora que es importante. ¿Cómo le respondo al lugar? Eso es algo que ha sido bien importante para la oficina. Y en este proyecto nos buscaron para hacer unas oficinas. Cuando llegamos, nos dijeron, pues hay un terreno. Cuando llegué yo, no es un terreno, ya hay una edificación. Y para los clientes, pues tenían la duda, o sea, lo veían como en muy mal estado. Yo les decía, es que no podemos quitarlo porque es lo que cierra y le da continuidad a la Plaza del Mediterráneo, que está de este lado. Entonces, la esquina, le decíamos, vamos a conservar esto que ya le da escala a ese barrio, que justo así limita, y vamos a limpiarte las adiciones, que esto sí era original, ahí ya le habían cortado un pedazo, esto sí era una adición que tenía unos techos ahí de lámina y ya de bloque, entonces lo que estaba en adiciones lo quitamos. Fuimos rescatando la pieza original, ahí metimos cierta parte del programa y lo que no nos cabía
lo trabajamos en una sección nueva. Entonces, algo que sí fue importante para nosotros fue, vamos a restaurar esta pieza y lo de atrás no lo vamos a hacer un falso histórico. O sea, es cómo hacemos que esto se entienda que es otra época y cómo lo hacemos dialogar, ¿no? Entonces, hay otra vez un patio, que es el que articula estas dos piezas, la antigua con la nueva, y en este caso volvemos a tener una cubierta, que es lo que integra los dos elementos. Otra vez tenemos nuestros grids para la materialidad. Entonces, la cubierta es la que integra las dos piezas, se conserva lo antiguo, aprovechamos para dar un espacio. Ellos querían tener como unas juntas informales, dijimos, ¿por qué no las tienen afuera? Y quedó como una sala ahí exterior con asador y demás. Y esto está padre porque ya no tuvimos que edificar eso más alto, que rompería la escala que tiene el barrio, sino pudimos remeternos, tiene una relación todavía de estar afuera con el jardín de enfrente, y lo mismo, lo que cuidamos es que a la hora de atrás, que es un volumen angosto, ser generosos en las alturas para que se sintiera bastante amplio. Entonces, en este proyecto fue importante también ir entendiendo la materialidad. ¿Cuáles son nuestras posibilidades con la materialidad? Sí, hay muchos materiales industrializados, etcétera. Nosotros nos gusta mucho trabajar con materiales naturales y muchos materiales hechos en obra. Entonces, aquí hacíamos pruebas, así nuestras muestras de qué íbamos a hacer con el piso, qué agregados le íbamos a meter, si ya sabíamos que la estructura iba a tener un tono ligeramente verdoso, que las herrerías iban a ser como en esas gamas, iba a haber ciertas notas de negros, de cafés, de grises por el concreto, del café, de la piedra. Entonces empezamos a hacer los agregados para hacer un pavimento que se fuera adaptando a lo rugoso del sillar. Y bueno, o sea, siempre les hablo de esto. Leí en ese momento el libro del Elogio de la Sombra. Se los recomiendo muchísimo porque nos ayuda a entender la importancia de la penumbra, de crear la sombra. Estamos tan obsesionados con la luz y tal. Y los japoneses son unos maestros para estas transiciones. Entonces es como entender para hacer estos juegos de el valor de la sombra y cómo sin luz no hay uno y otro. Entonces fue un proyecto en donde empezamos a trabajar estas cosas. Generamos espacios en donde pudiera haber una cierta penumbra y luego transitar hacia espacios que tenían otro tipo de luz, ¿no? Y empezamos a integrar los juegos de luces a través de las vigas dentro del proyecto. Y eso, a mí me encantaba llegar a la obra e ir viendo las variaciones que iba teniendo el espacio por este juego de sombras. Se iban formando siempre, o sea, cada vez llegabas a distintas horas y el hueco estaba en otro punto, las líneas estaban reflejándose en otro de los espacios. Entonces, otra vez les digo, se vuelven bien interesantes los proyectos cuando involucras a la luz y a la sombra dentro de como elementos de diseño. Entonces, sobre todo en ciudades en las que tenemos mucho sol, vale la pena aprovecharlo. Entonces, aquí fue donde ya empezamos a trabajar la fachada, hicimos unas exploraciones para que pudiera respirar la piedra y que a la vez quedara protegida por dentro utilizando el mismo sillar, pulverizado y con distintas mezclas. Y por dentro, que estas eran las condiciones, lo que hicimos fue quitarle, o sea, descubrirle el sillar para que quedara expuesto. Y pues ir aprovechando los espacios que ya tenían. O sea, yo me acuerdo que al cliente le dije, confía, o sea, de verdad, esta pieza vale la pena restaurarlo. Restauramos las vigas y de esto, o sea, el espacio ya estaba, era solamente cómo metemos la luz y lo invitamos a que sea parte y logramos como integrar ya estas intenciones para un espacio que de verdad se veía como en abandono tal, tuviera una posibilidad completamente distinta, ¿no? Ahí estaba, fue súper interesante el cómo ahora son oficinas, cómo metemos, pues para todos los contactos que se requieran, pues ahí nos tenían entre las ranuras de cada pieza tratando de meter las instalaciones para no dañar los muros y demás. Entonces, y justo llegamos a estos puntos en donde está el patio, en donde les digo, se articula lo que es original y lo que es nuevo, para no caer en un falso histórico. Y la cubierta, que es lo que integra estas piezas. Cuando estábamos en el proceso de restauración, me dijeron, ya aquí ya puedes subir
a la ruina, a lo antiguo, y cuando me subí, me di cuenta que se veía el barrio del Mediterráneo desde ese punto, y ya sabíamos que ahí queríamos poner la terraza. Entonces, yo ese muro lo tenía cerrado. Estando ahí, les dije a los trabajadores, porfa, muévanse, y empezamos a marcar. Dije, no, tengo que hacer una perforación. Entonces, fue cuando hicimos justo ese agujero para meter el contexto dentro del proyecto, y es súper bonito. Ahí está nublado, pero se ve, o sea, se ve la Sierra Madre, se ve el barrio de la Independencia, se ve la Purísima, y se ve el barrio de alrededor, ¿no? Entonces, si no estuviera eso, o sea, sería otro proyecto. Entonces, es bien importante también como esta relación de estar en la obra, estar atento a qué está sucediendo, porque siempre que estamos ahí, se descubren nuevas cosas. Esto es lo que les decía, o sea, sigues teniendo una continuidad con la plaza que está hacia enfrente. Y ya, pues, esto es un videito del proyecto. Si se escucha el audio. Ok. Y luego llegué a otra etapa de la vida en donde me metí a Victoria 147, que es una aceleradora de empresarios, una aceleradora de empresas para mujeres. Y me acuerdo que estaba en una de las primeras sesiones de trabajo, y había de todo, o sea, químicas, chefs, especialistas en moda, de todo, ¿no? Entonces, de repente, estábamos haciendo un ejercicio y nos preguntaron de ¿cómo te ves en 10 años? Y me impresionó así, era de, no, yo quiero tener una tienda en Nueva York, en la Quinta Avenida, en tal, todo el mundo con una claridad. Y cuando llegaban conmigo, yo estaba petrificada, así de, no tengo ni idea, o sea, decía, no sé, o sea, he estado trabajando y he estado metida, pero no sé hacia dónde quiero ir, no.
y de verdad entré así o sea, en una agonía. Me decían, ¿has estudiado tu competencia? ¿Sabes qué? Y yo, no, estoy en mi mundo. Entonces, fue un punto bien importante. Como arquitectos, y si quieren después dedicarse y empezar a estar haciendo lo suyo, es bien importante que aprendamos a ser empresarios también y aprendemos a tener visiones y aprendemos a cuestionarnos qué queremos. Entonces, en ese punto yo me senté y dije, a ver, Marce, ¿qué es importante? Porque me decían, ¿cuál es tu diferenciador? O sea, ¿qué estás aportando? Que fueron así un montón de preguntas de, yo no sé, o sea, me encanta lo que hago, entiendo mis clientes, cuido el lugar, me decía, pues sí, muchos van a hacer eso, o sea, ¿qué más? Entonces, me acuerdo que llegué súper estresada y dije, a ver, Marce, ¿qué es importante para mí? O sea, y si algo me quedó claro es, desde niña, la naturaleza ha sido algo muy, muy importante para mí. Yo mi tiempo libre lo dedico a estar entre la naturaleza. Entonces dije, creo que eso es algo que va a ser importante para la oficina. O sea, ¿cómo hacemos que cada proyecto trate de cuidar lo más que se pueda el sitio en donde estamos interviniendo? Y posterior a estos cuestionamientos, fui a un viaje. Este es un restaurante que se llama La Casa de Rafa en Ecuador. Y estando ahí era un restaurante en la oscuridad y fue la primera vez que estuve completamente a ciegas. Entonces eso hizo que al instante empiezas a perder la sensación espacial, o sea, no sabes si estás en un espacio chiquito, grande, alto, nada, no tienes idea del espacio y todos tus demás sentidos empiezan a activar como si fueran así superpoderes, escuchas más intenso, sientes un roce en la piel y bueno, lo sientes como 10 veces más. Cuando pruebas algo es una experiencia completamente distinta, como has comido las cosas. Entonces salí de ahí y dije, ¿cómo es posible que la arquitectura la contemplamos normalmente para algo muy visual? O sea, no he puesto atención a qué pasaría si no veo, cómo voy a sentir esos espacios, qué pasa si empezamos a diseñar para el resto de los sentidos. Entonces, justo fue eso. O sea, fue otra vez cuestionamientos. ¿Cómo podemos responder qué es importante para mí? ¿Cómo podemos diseñar para los sentidos? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo? Entonces, fue un momento de replantear. Cambiamos el logo de la oficina, que antes era un circulito, en donde estaba el oficio dentro. Bueno, lo cambiamos y trabajamos de esta forma como más sutil, un simbolito, y el círculo quedó ahí a un lado. Y algo que he aprendido en la vida y que les digo, yo soy alguien súper curiosa, es cada vez que quiero aprender, me junto con gente, amo de chefs y trato de leer todo lo que puedo de chefs, trato de conocer a los chefs, trato de me interesa sobre la cuestión de los biólogos y empiezo a leer de libros, empiezo a investigar conferencias y luego empiezo a contactarlos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo están investigando? ¿Cómo podemos colaborar? Me encanta el diseño industrial, lo mismo, o sea, cómo me acerco con los diseñadores, qué están haciendo, cómo trabajan ustedes los materiales, cómo podemos colaborar. Entonces, en este momento dio un giro en la oficina y dije, quiero que esto sea una oficina y un taller multidisciplinario. ¿Cómo podemos hacer que sea un taller colaborativo? Y fue eso, o sea, entre más gente conocía que era especialista en distintas áreas, veía la manera de irlos integrando a los proyectos y que de esa manera pudiéramos ir cubriendo estos intereses de cómo cuidar el lugar, cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar la experiencia del usuario, cómo explorar esta parte sensorial a través de materiales, de temperaturas, de todo. Y fue eso, armamos un equipo súper bonito en donde trabajamos con agrónomos, con antropólogos, bueno, agrónomos especialistas en paisajes productivos, con hidrólogos, con paisajistas, con diseñadores industriales, con interioristas, trabajamos con gente en distintas comunidades para entender la cosmovisión local de donde estamos trabajando. Entonces, cada vez nos enfocamos, nos encanta platicar con los fotógrafos, con cineastas, con todo. Entonces, es cómo podemos involucrar estos talentos en lo que estamos haciendo. Y fue lo que cambió y es como el parteaguas de lo que estamos haciendo en la oficina. Llega este proyecto que es cerca de Parras, Coahuila, que es una vinícola. Y justo, este es un video. Ay, no sé si... No se dio play, ¿verdad? Bueno,
Este es un video de, empezamos a ir a hacer los recorridos justo con los agrónomos, con los hidrólogos, con los biólogos, porque cuando llegamos a este terreno yo dije, a ver, sí, muy fácil, puedo hacerles las propuestas arquitectónicas que me están pidiendo, pero no sé de qué manera voy, o sea, en mi sentido común puedo poner ciertas cosas, pero no sé si esto va a impactar el territorio, no sé si esto va a ser la mejor ubicación para las vides, no sé. Entonces, ¿quién sí lo sabe hacer? Ah, pues el agrónomo, él seguramente va a entender, el hidrólogo, a la hora de estar trabajando en una cuenca, lo que hicimos fue todos hacemos, yo cada vez que entra alguien nuevo a la oficina es, ¿te gusta el aire libre? ¿Tienes problema con acampar? Porque en esta oficina lo vas a hacer. O sea, siempre tratamos de irnos a los terrenos, ahí dormimos, ahí estamos para ir documentando con todo lo que se pueda. Hacemos distintas rutas con distintas aplicaciones y vamos mapeando así en días, según el tamaño, potenciales de aquí hay un muro de roca que podría funcionar para esto, aquí pasa un arroyuelo que puede funcionar, esta zona se ven una serie de agaves que puede ser súper interesante para relacionarlo con tal espacio, aquí hay un grupo de biznagas, tal. Entonces vamos mapeando todas las cosas que pueden ser interesantes o que son importantes a considerar y con el hidrólogo vamos entendiendo en este caso era de pues esto es una cuenca. Entonces hay que entender que estamos en un punto en donde hay un cambio climático, eso es una realidad, y donde hay un problema de desertificación. Eso es algo que va a pasar. Cada vez el planeta se va a hacer desierto más en las franjas centrales y lo que se va a ir conservando pues es más hacia los polos. Entonces el agua va a ser un problema. Es un problema que tenemos que entender ya todos como arquitectos. Esto es real, no, o sea, es de ya. En este momento se tienen que estar tomando acciones. Por eso es bien importante tener hidrólogos cercanos a nosotros para entender cómo podemos usar nuestros territorios como una esponja. Cómo hacemos que el agua que cae de las lluvias pueda retrasarse su movimiento lo más que se pueda a través de nuestro terreno antes de irse al drenaje. Entonces, era estudiar justo esto, cómo funcionaba nuestra cañada y todas las escurrentías para ver qué podíamos hacer con ello, porque tampoco podíamos permitir que el agua pasara a máxima velocidad por el terreno y se llevara las vides de los vinos. Entonces era cómo podemos controlar este flujo que sabemos que va a haber y utilizarlo a nuestro favor. Y empezamos a trabajar estos que nosotros les llamamos las bitácoras sensoriales, donde vamos ubicando, o sea, la ubicación del proyecto que estamos considerando en esa zona, vamos definiendo cuáles son las visuales importantes, a qué huele ese lugar, hay algo que se pueda probar en el lugar, qué texturas se sienten, agarramos las piedras, la tierra, las hojas, todo lo que hay alrededor, vamos documentando, vamos grabando los sonidos del sitio, que posteriormente los usamos para cuando estamos diseñando y luego para cuando estamos presentando los proyectos, para que los clientes se hagan conscientes de estos sonidos. Y hacemos como una serie de notas, porque es muy distinto un terreno en la mañana, en la noche, tal, y a partir de esto hacemos una serie de planos que combinados con estas rutas que grabamos en nuestras aplicaciones y con los puntos que vamos encontrando, vamos haciendo una serie de simbologías y eso ya nos va dando una partida de cómo podemos empezar a diseñar a través de estos elementos que son importantes, ya estos datos de temperatura, sonidos, aromas que hay en el sitio, ¿no? Lo que les digo, hacemos como toda una recolectación de las piedras, la vegetación, lo que hay en el sitio. Hacemos un estudio de gamas cromáticas, o sea, empezamos a separar los colores y luego esas gamas las convertimos en paletas de materiales para ya ir pensando qué materiales se pueden involucrar dentro de los proyectos que tienen que ver con las tonalidades del sitio, porque nos gusta que la arquitectura que hacemos trate de mimetizarse y de integrar, o sea, siempre tratamos de que el protagonista sea el lugar o el usuario, no tanto la arquitectura. Y entender muy bien cuáles son las metodologías constructivas de la zona, cómo se trata, o sea, porque o sea, se van a dar cuenta, lo más sostenible, lo más bioclimático, es lo que ya se hacía
hace años y años. O sea, ellos trabajaban con los materiales de las regiones, entendían muy bien sus alturas, que si la lluvia, que el basamento, etcétera. Entonces, voltear a entender este sentido común que tienen las comunidades de cómo trabajan con lo que hay. Estos son una serie de cercos vivos, todas las casitas que hay en la comunidad vecina tienen estos cercos que del mismo desierto van cortando y se van replicando. Entonces tienes vallas de cactus, de nopales, y luego florecen. Es una cosa preciosa. Entonces era cómo podemos integrar esto dentro del proyecto. Y aprovechando el estudio de las cuestiones hidrológicas, hicimos como una serie de represas para ir bajando el agua. Y que esto también nos creaba una serie de microclimas, nos permitía contener el agua. También es importante hacer estudios de evaporación de cada zona para ver si se pueden o no hacer este tipo de cosas o si tienen que ser subterráneos, tomar una serie de decisiones. Esto también nos permitía a través de los agrónomos definir qué tipo de vegetación podíamos poner en esas zonas que podían ser a la hora de dar mantenimiento cuestiones productivas para que después en la misma comunidad pudieran hacer canastos, pudieran hacer otro tipo de cosas para generar un sistema de economía circular. Que eso es otra cosa bien importante, denle una estudiada que es la economía circular, es lo que viene también, ya es lo que tenemos que estar haciendo todos. Entonces, hay que aprender a empaparnos de no nada más arquitectura, tenemos que saber de un montón de cosas que son realidades constantes. Entonces, si ya sabíamos que íbamos a tener que remover esta tierra para generar esos espacios, lo que dijimos, ¿qué pasa si utilizamos la tierra que se va a remover para construir y contener algunos de los lugares que van a habitarse, ¿no? Entonces, uno se va a usar para muros, en otro lo usamos para crear un cráter, es un jardín que quieren de bienvenida para cuando llegues. Y lo que buscábamos con ese cráter era, bueno, entendiendo las gamas cromáticas, vimos que el rojo era como este acento, de hecho se llama el colorín el lugar porque tiene muchas biznagas. Entonces lo que queríamos es que lo que relacionaba la tierra que se remueve para construir el cráter fuera ligada con una pasarela al vacío que se genera para contener el agua y pueda ya hacer una experiencia de la relación del agua con el jardín central. Y lo mismo, las cubiertas están diseñadas para captar lo más que se pueda del agua y que de eso puedan protegerse los jardines estos interiores. Y en las piedras del sitio vimos que cuando las abrías por dentro eran negras, entonces es como este cráter muy con la vegetación actual y por dentro tiene un ambiente mucho más carbonizado como para representar esto de las mismas piedras. Entonces, en otros de los espacios empezamos a trabajar los cercos vivos como lo hacen las comunidades vecinas y pues siempre como creando estas transiciones espaciales para bajar la escala. Es un terreno grandísimo, entonces cómo vas generando distintos espacios donde te contienes y luego otra vez vuelves a salir a los espacios gigantes, ¿no? En el caso de las villas, estas son unas villas, lo que tratamos es con la misma topografía aprovecharla para enterrarlas dentro del terreno. Las cubiertas vuelven a ser espacios en donde son contenedores captan el agua de la lluvia. Y lo que hace es que se va mimetizando más con el paisaje, como el proyecto va en ascendente, no nos va estorbando tanto en visuales. Y dentro de las casas se genera también este sentido de privacidad con estos taludes que se integran al contexto. Les digo, entendiendo las técnicas de las zonas, como se está considerando trabajar la pintura, los recubrimientos, etcétera, para pues, responder a lo que se hace y con materiales que son de la zona. O sea, de ahí mismo se sacan la tierra para utilizarse. Entonces son proyectos que cuidamos que sean mucho más conscientes con los lugares. En el caso de las bodegas de los trabajadores, pues lo mismo, sabíamos que iba a ser un área gigante donde está la maquinaria, donde trabajan. Entonces hicimos un sistema de cubiertas que lo que nos permite es otra vez captar el agua y esa agua se almacena para poderla transformar y tenemos una serie de biodigestores para pues, el uso del agua, los baños, todo lo que está sucediendo en la zona. Y hablando de estas cosas importantes para nosotros, el paisaje lo hemos visto completamente como algo
que es parte del diseño. O sea, nosotros hablamos con los clientes y desde que empezamos a conceptualizar, empezamos a trabajar la parte de paisaje, porque lo vemos como un material más dentro de los proyectos, no es una cosa posterior, no es el pedacito que me sobró, ahí ponle verde, o ponle una gravita. No, al contrario, lo vemos como un material vivo y es increíble. Cuando empiezas a trabajarlo así, como un elemento vivo, los proyectos se vuelven bien, bien, bien interesantes. Tengo un libro buenísimo, que de hecho aquí lo tengo, se los voy a enseñar. Se llama The Architecture of Trees. A mí me encanta porque viene un estudio de todos los árboles posibles y vienen según las estaciones, cómo es su cambio de colores. Entonces, nuestros proyectos suelen ser muy neutros en sus colores, les digo, en la materialidad muy de los productos locales. Y lo que suele meter el color es el mismo paisaje. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta, claro, este árbol en el verano va a tener estas gamas verdes y en el otoño va a ser medio anaranjado o va a florar y va a ser rojizo en cierta temporada del año. Sabes cómo va a ir mutando y transformándose el espacio. Entonces, lo mismo, vamos creando una serie de paletas de colores que complementan las experiencias espaciales a través de la vegetación. Y pues siendo también muy conscientes del uso de tratar de trabajar utilizando plantas regionales, o sea, que sean endémicas. Perdón, otra vez me hizo interferencia algo por aquí con los audífonos. Pero de esta manera, yo justo, y ahorita voy a llegar a ese punto, pero platicando con los biólogos, les decía, es que llegamos a los viveros y te topas las mismas plantas en todos lados. O sea, vas a Monterrey y vas a Yucatán y están casi las mismas especies. ¿Por qué? Porque ya se pusieron de moda ciertas plantas de ornato y esto es lo que hay. Y luego terminan siendo plantas que no están completamente adaptadas al contexto, que se vuelve un problema, que te requieren mucho más agua, que te requieren otro tipo de espacios. Entonces les decía, es que ¿cómo es posible que no hay plantas endémicas? O sea, si son preciosas, se dan, no tienen mantenimiento, etcétera. Y me decían, pues es este círculo vicioso, no se ofrece a la gente. Entonces, como no se ofrece a la gente, están acostumbradas a lo otro, esto es lo que se consume, se siguen llevando las de ornato, esto no, nadie lo consume, entonces, pero pues como no se ofrece, pues nadie lo consume. Entonces, cómo nosotros como arquitectos podemos también ser conscientes de esa parte de, otra vez, conscientes con el consumo del agua y nuestros jardines también vayan involucrando estos términos. Ya pasó mi interferencia. Entonces, lo que trabajamos es que siempre nuestros proyectos ya van muy ligados en esta experiencia de cómo el paisaje va siendo un completo protagonista dentro de los espacios, vamos cuidando bueno, si tenemos un espacio más contenido, qué tipo de vegetaciones, cómo esto va cambiando, cómo cambia el espacio, si hay pues hay un espacio en donde cae el agua, qué pasa si ponemos estos cuencos en donde se pueda acumular de repente el agua y después puede haber un cierto tipo de moho. O sea, es todo el tiempo cuidar y pensar en estas experiencias adicionales a los espacios. Lo que les digo es en este caso de esta casa, generamos así una serie de paletas para que tenga estas floraciones más lilas, más rosadas, en cierto momento del año se va a volver medio amarillo. Entonces, ¿cómo hacemos que la casa vaya cambiando con respecto a la luz, con respecto a la lluvia, con respecto a la vegetación, con respecto a los usuarios? Y aquí me estoy adelantando un poco, perdón. Y de repente me embarazo, nace mi bebé y me vuelvo a replantear. Ok, o sea, empiezo a observar el mundo de una manera distinta, o sea, estoy viéndolo como si fuera la primera vez, todo prestando atención de nuevo. Les digo, me encanta estar en la naturaleza, y estando en la naturaleza, cuando prestas atención, esta primera imagen casi parece que los árboles en la selva están respirando, pero empiezas a ver y todo el tiempo hay vida, todo el tiempo se está replicando, todo el tiempo están sucediendo cosas, hay microorganismos y lees de esto y es una locura lo que sucede. Entonces,
me entró así ¿cómo voy a hacer que Enzo no se pierda de estas maravillas? O sea, cuando empiezo a ver las estadísticas y lo que le va a tocar cuando tenga mi edad, bueno, ya va a haber un 20% de los animales que yo conocía. O sea, entonces me entró la inquietud de qué más puedo hacer. Y justo salió este documental que también se los recomiendo muchísimo de David Attenborough, que normalmente todo lo que habla de lo que está pasando con el planeta suele ser súper fatalista, y a mí lo que me pasaba era que terminaba y era una angustia de ¿y qué puedo hacer? O sea, yo como Marce, o sea, como humano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué diferencia puede hacer? Entonces este señor empieza a plantear una serie de cuestionamientos que se vuelven bien interesantes y muy factibles. Entonces fue una decisión de, ok, vamos a ser mucho más conscientes con el uso de nuestros materiales. Ahora sí estamos investigando de dónde vienen, qué impacto esta madera está siendo de tala sustentable, o sea, cómo cuidamos estas maneras de proteger los bosques de donde están viniendo nuestros materiales. Ya de plano estamos, así sean proyectos chiquititos, cómo podemos utilizar el agua de la lluvia como almacenamiento, aunque sean en cisternas, en ciertos cuestiones mucho más sencillas dentro de casas, pero ya tenerlo contemplado, cómo trabajar la luz solar. Estamos trabajando muchísimo en estudios mucho más bioclimáticos y demás dentro de los proyectos para contrarrestar estos puntos, porque la verdad es que lo que hacemos como arquitectos es de los principales problemas que tiene este planeta. O sea, la construcción es de las cosas que más está afectando al planeta. Entonces, fue ¿qué más podemos hacer? O sea, estamos conscientes, ya estamos involucrando especialistas para los proyectos, pero ¿qué más? Entonces, justo me acerqué a unos biólogos increíbles que tienen un programa que se llama Red de Viveros de Biodiversidad, y con ellos estamos haciendo unos diplomados para la reforestación del bosque de niebla y otro para regenerar manglares, justo pensando en donde se están ubicando la mayoría de los proyectos en los que está trabajando la oficina actualmente. Pues era como entender, bueno, hay como 4 ecosistemas bien afectados en México. Estos son 2 de ellos. Entonces decidimos informarnos. Y lo que empezamos a hacer es que cada vez que entra un proyecto, parte de lo que entra al proyecto se dona a estos biólogos para que puedan continuar con esta propagación de especies nativas, con los bancos de semillas, con la regeneración de hectáreas. Nosotros nos estamos conscientes siendo conscientes de esos procesos también, como para platicar a los clientes, para involucrarnos. Nosotros nos estamos involucrando en esos procesos, y en los proyectos de mayor impacto estamos tratando de ver con ellos las posibilidades de generar viveros en sitio de especies endémicas para promover y cuidar lo que está sucediendo dentro de los lugares. Entonces se ha vuelto, no les puedo explicar lo que he aprendido de los agrónomos, de los hidrólogos. Yo cada vez que estamos en una junta con las de la oficina les digo, es que ¿cómo no hacemos estas juntas públicas? O sea, me encantaría que más gente esté aprendiendo de esto, porque son temas bien importantes. Hay cosas que son acciones muy sencillas y pueden hacer una súper gran diferencia. Entonces, ahora siempre es como ¿y ahora qué sigue? O sea, sí, ya pasamos por esta cuestión del orden, función, tal, materialidad, usuarios, el lugar, lo sensorial, lo ambiental. ¿Qué sigue? No tengo ni idea. O sea, si algo tengo claro es que sigo siendo alguien muy curiosa, que todo el tiempo me va a gustar explorar. Y hoy justamente subieron un quote de un podcast que grabé hace creo que un año y medio por ahí, y pusieron esta frase que me llamó mucho la atención. Dije, claro, o sea, esto es, dice, de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. Entonces, si algo les recomiendo es eso, o sea, rodéense de gente que los haga ver con otros ojos, que los haga cuestionarse, que los haga querer ir más allá, involúcrenlos en sus proyectos. O sea, no podemos ser todólogos. Y al contrario, o sea, tratando de ser todólogo, pues vas a poder profundizar en una cosita. No podemos con el multitasking. Es cómo podemos sumar y hacer crecer nuestros proyectos y no verlos nada más como intenciones súper formales, sino que tengan impactos sociales, económicos, culturales.
como arquitectos tampoco vamos a cambiar el mundo, no es como, yo voy a poner aquí, se va a regenerar una zona, no, eso sería súper ambicioso, o sea, no hay manera, pero sí hay ciertas cuestiones que pueden ser súper distintas si involucramos a distintos especialistas en los proyectos y empezamos a pensar que la arquitectura es un sistema colaborativo. Y pues ya, básicamente estos son nuestros cuestionamientos, un poco nuestros procesos dentro de la oficina, y esto es Oficio Taller. Ahí está el Instagram de Oficio, la página, y cualquier duda, pues encantados. Yo sé que no me clavé tanto en explicar los proyectos, sino fue más como esta cuestión de los procesos, pero siento, bueno, al menos yo cuando era estudiante, cuando estaba aprendiendo, me gustaba más, o sea, más que me explicaran así de, es que aquí está este espacio. Pues normalmente eso lo puedes ver y lo puedes un poco entender si ves los planos y tal dentro de las páginas de internet, pero lo que está detrás, eso normalmente no te lo cuentan, entonces me encanta la posibilidad de compartirles un poco lo que sucede atrás. Gracias.